Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a estar conversando sobre algunas de las políticas económicas, en este caso de la campaña de Donald Trump. De hecho, la semana pasada habíamos conversado justamente sobre algunas propuestas que tienen ambas campañas, pero hay un punto en específico que puede que genere polémica dentro de un sector de la ciudadanía, y es el tema de los aranceles de Donald Trump. Para ahondar en esto, he invitado justamente a Eric Suárez. Él es economista e internacionalista. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Siempre un placer estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, además para hablar de un tema, me comentabas detrás de cámara en donde estamos divididos tú y yo, ¿no? Sí, yo creo que ahí Por, va a estar, ahí, disculpa. sí. No, lo que iba a decir es que, bueno, es un asunto quizás por motivos distintos, pero tú apoyas el tema de los aranceles de Donald Trump y yo estoy en contra. Lo dejé muy claro la vez pasada que entrevisté a un economista para hablar justamente de ello. Antes de que andemos en el debate, Eric, antes de que nos caigamos aquí a golpes, que nos peleemos, que nos gritemos, yo quiero que tú nos expliques qué son los aranceles, que la mayoría de la gente sabrá, y por qué tú los apoyas. Bueno, en un resumen bastante rápido, los aranceles básicamente es un impuesto que se le cobra a los productos que vienen de otros países a través de el comercio internacional. Por ejemplo, si tienes un producto que cuesta $1 y lo traes a Estados Unidos de otro país, llámese quien sea, y le pones un impuesto o un arancel de 20%, ese producto ahora se vendería en los Estados Unidos a $1.20, Exacto. porque justamente esa es la diferencia cuando le agregas el arancel. Es básicamente un impuesto que se le cobra a estos productos de otros países. Y en teoría el objetivo es ayudar a que esos productos tengan un precio mayor y que los productos locales que normalmente no serían a un nivel competitivo, a un precio competitivo, puedan competir contra los productos que vienen del extranjero. Sin embargo, tú no estás de acuerdo en el ámbito económico con los aranceles. Por ejemplo, eso último que acabas de decir, o eso te entendí yo, ahorita quiero que lo expliques bien. Eh, Porque fíjate que sí, ese es el argumento que se utiliza, ¿no? Vamos a ponerle impuestos a los productos, a las importaciones, para que sean más competitivos los productos nacionales. El economista con el que yo conversé la semana pasada me dijo, pero es que eso no es competitividad, eso es alguien que realmente es un mal perdedor, ¿no? O un mal ganador en caso de, bueno, de que termine ganando. Porque sería como que yo para jugar, por ejemplo, fútbol en contra tuya, yo primero vengo y te quiero las piernas. Ah, no, entonces ahora sí, ahora Esteban sí es competitivo y resulta que no. Lo que pasa es que tú eres mejor que yo jugando al fútbol. Entonces, en ese aspecto tú no estás de acuerdo, sí, en el área económica, en ese Bueno, argumento. es que hay, como todo en la economía, depende de muchos factores. En el caso que te dio el invitado anterior, tiene sentido cuando hablamos de países que tienen un nivel de competitividad similar. ¿A qué me refiero con esto? Si te hablamos de países desarrollados, digamos, en Europa o con los Estados Unidos, donde hay niveles de, digamos, de tratos y derechos a los trabajadores mínimos, me refiero cosas muy mínimas como pueden ser de que no haya trabajo esclavo o no hayan diferentes digamos que no se le pague a los trabajadores digamos salarios que básicamente son menores al estándar de la pobreza mundial. En ese sentido, definitivamente, cuando son países que respetan dentro de todo, que tienen un nivel similar de desarrollo, sí tendría sentido. Sin embargo, creo, y justamente de aquí nace mi opinión, que en países, justamente hablando de las políticas de Trump como China, no tienen esos niveles y cuando no se establecen este tipo de aranceles puede causar escenarios como los que estamos viendo en este momento. Ahora, es muy importante decir, yo no es que estoy a favor de los aranceles como práctica generalizada de los Estados Unidos con todos con todos los países o con cualquier país sea aliado. Eso es algo que quiero dejar muy en claro. Estoy defendiendo los aranceles específicamente con China. Ok, para ti es un asunto más que todo de moral, como tienen mano de obra barata, esclava, como la has llamado, ¿no? Entonces, mientras existan esas condiciones, tú deberías ponerle aranceles, pero déjame decirte Bueno, eso algo. es uno de los casos, estoy usando eso como un ejemplo, pero no solamente es el ámbito moral, sino también hay una parte Ok, geopolítica estratégica que también tenemos que tener muy en cuenta. ok, pero respecto al ámbito moral, si tomas ese punto específicamente, ya después pasamos a lo geopolítico, ¿no?
pero si tomas el ámbito moral específicamente, vas a tener que dejar de trabajar con Latinoamérica en gran medida, con otros países de Asia. Por ejemplo, no sé en cuánto es el salario en Vietnam, pero no creo que sea muy alto, es un país muy barato. Tailandia es un país muy barato también, muchos países de África. Y el que termina pagando eso, Eric, nos guste o no, es justamente el consumidor de acá de los Estados Unidos. Ahí me llama la atención porque los que promueven este tipo de propuestas son, como puse ahí en el cintillo, América primero. Pero ¿cómo tú vas a hacer América primero cuando le estás pasando a los ciudadanos de tu país un precio mayor, tomando en cuenta además el alto costo de la vida, Eric, al cual nos estamos enfrentando en estos momentos? Es decir, a tu juicio, por un asunto moral y después de geopolítica, que ya profundizaremos más adelante, yo tengo que comprarme la franela que me compro que viene de China, en vez de en $1, bueno, tengo que pagar a $2. Y eso súmale al montón de productos. Ahí pueden entrar carros, o sea, cuestiones ya mucho más costosas. ¿Por qué yo tengo que pagar eso? Pues bueno, en el actual plan de Donald Trump, estamos hablando específicamente de China, un impuesto arancelario del 60%. Por supuesto, tú me puedes decir ese tipo de ejemplos con países como, digamos, Latinoamérica, etcétera. Pero justamente por eso es que yo estoy diciendo desde el principio que yo apoyo son las medidas del plan de Trump, que son específicamente para China y para algunos países en menor capacidad. Por ejemplo, creo que el plan también decía 10% para algunos otros países cuya producción sea mayoritaria, cuyas empresas que luego entran al mercado americano tengan de origen de producción también China. Justamente es que tú lo estás viendo de un plano puramente económico, que tiene mucho sentido. De hecho, desde el plano económico probablemente tengas totalmente la razón de que muchos de esos gastos o digamos, la diferencia la va a pagar es el consumidor americano. No, pero es Sin que desde el embargo, plano económico, desde el plano geopolítico, desde el plano que tú lo quieras poner, la vamos a pagar correcto. nosotros. Sin embargo eso es en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, si no tenemos si no tenemos digamos, sacrificio, porque hay que llamarlo como es, sí va a haber un sacrificio del americano común. Si no tenemos ese sacrificio ahora, nos vamos a enfrentar con un monstruo mucho mayor y mucho más peligroso, que es una economía mundial siendo cada vez más dominada por China y todos los productos importantes y estratégicos de los Estados Unidos siendo producidos por China, un país que está en contra y que actúa constantemente en contra de los intereses de Estados Unidos, que es algo muy peligroso. Estoy de acuerdo con que China actúa en contra de los intereses de los Estados Unidos, no es el único país, hay muchos, pero sí, China evidentemente a nivel comercial es una de las principales amenazas, pero al mismo tiempo, si tú mismo estás admitiendo, ¿no? Que eso lo vamos a terminar pagando nosotros, independientemente del motivo, de que sea proteccionismo para las empresas locales, de que sea una estrategia geopolítica para presionar a China, lo que tú quieras, eso lo terminamos pagando nosotros. ¿Eso en qué se traduce, Eric? Se traduce en más pobreza para los Estados Unidos. Así, nos guste o no, porque vamos a tener que pagar un precio mucho más elevado por el producto que sea que estemos hablando. Entonces, ¿cómo tú Si lo vemos en el corto plazo, definitivamente van a tener un impacto económico. Sin embargo, cuando muchas de estas empresas, y te pongo el ejemplo de uno de los presidentes de los Estados Unidos que es reconocido por ser uno de los más importantes en medidas de liberalismo económico, que es Ronald Reagan. Incluso Ronald Reagan en su época, en los 80, impuso unas tarifas y un régimen arancelario sobre Japón, que en ese momento ya era un aliado. Debido a que justamente por ser un país en desarrollo y cuyo, digamos, población estaba en un momento donde tenían sueldos mucho más bajos que los que producían en Estados Unidos, estamos hablando justamente en el sector automovilístico, estableció aranceles para poder evitar de que muchas empresas estadounidenses se fueran a producir a Japón y dejaran muchos puestos de trabajo, digamos, olvidados en los Estados Unidos. Algo muy similar a lo que sucede con China. ¿Qué sucedió? Que en el corto plazo sí hubo un incremento en muchos de los productos, en este caso automóviles. Sin embargo, en el mediano y largo plazo lo que terminó pasando fue de que justamente muchas empresas regresaron a los Estados Unidos a producir, que es el primer paso del plan de Trump, en eso están muy de acuerdo. Y segundo, que al final los precios terminaron bajando, debido a que eventualmente Japón se desarrolló, los salarios empezaron a subir y eventualmente se ajustaron a lo que es Estados Unidos en este momento. Y eso es algo muy importante. Al final, a largo plazo, muchas veces los regímenes arancelarios tienen ese objetivo de nivelar y bajar los precios a lo que era originalmente, muchas veces. Bajarlos originalmente a dónde, porque si uno le hace
digamos, esa guerra china en ese aspecto, ¿no? Específicamente con los aranceles, yo no creo que sea que Estados Unidos eventualmente puede bajar los precios a los precios de China. Es que en tal caso China sube los precios a los Estados Unidos. De cualquiera de las dos maneras, Eri, lo que se termina O haciendo... la otra, digamos, opción es de que justamente empresas decidan salirse de China porque van a tener que enfrentar justamente estos precios arancelarios muy altos y buscar opciones en países que no tengan esos regímenes arancelarios. Entonces estás teniendo dos buenos resultados. Uno, que las empresas salgan de China y que China deje de ser esa potencia de producción. Y segundo, diversificando otros países que de repente también pueden empezar a tener una economía productiva que pueda empezar a llegar muchos productos a los Estados Unidos, de diversificar el mercado de producción e incluso bajar los precios con países que no tengan esos intereses en contra de los Estados Unidos y que constantemente busquen destruir la economía y a Estados Unidos en el plano internacional. Habría que ver qué tan cierto es que, por lo menos en esta oportunidad, poniendo esa política, hay empresas que van a abandonar el mercado chino, que es enorme, ¿no? Para venirse a los Estados Unidos. Pero acá me surge otra pregunta. No solo en los Estados Unidos, sino que también otros países, incluso de Asia, y de repente incluso Latinoamérica, donde pueden empezar a buscar otras opciones. La idea es, Esteban, que no podemos permitir de que se mantenga el status quo de todas las empresas buscando producción barata, esclava, e inclusive, bueno, esclava, ¿no? Creo que eso es lo peor que puede haber en China, con precios de producción extremadamente bajos debido a las políticas totalitarias de China, que China se beneficie de esa producción, que entre libremente a mercados americanos. Y que yo pueda pagar un precio mucho más barato y me beneficie yo como americano. Me parece que sí. Pero es que en el corto plazo de repente te beneficias, pero cuando China tenga un control total de toda la producción estadounidense y pase un caso como el de la pandemia, por ejemplo, donde China cortó todo el comercio internacional debido a que justamente por la pandemia necesitaban todos esos insumos para su propio país y los Estados Unidos no están en capacidad para producir. Ese es el problema, uno de los grandes peligros de este sistema y por ende, ¿por qué tenemos que evitar que China siga manteniendo este status quo? Te tengo una alternativa, Eric. Te tengo una alternativa que soluciona todos esos problemas que tú estás diciendo. Estados Unidos, uno, quita el montón de regulaciones que tiene para justamente atraer a la inversión, en vez de andar afectando a los consumidores, que más bien ponga condiciones para que la inversión sea mayor, y dos, que se ponga pendiente con su región. Porque en Latinoamérica, eso que tú estás diciendo, de China, de la mano de obra barata, eso lo puedes hacer en Latinoamérica. Lo que pasa es que en Latinoamérica han permitido un desastre. Entonces, claro, quieren una guerra comercial con China, quieren andar pendiente de todo lo que está pasando en Medio Oriente, en el Extremo Oriente, en Europa, pero tienes el patio acá incendiado. Porque si realmente, si estamos hablando de que el objetivo principal es quitarle a China ese justamente monopolio que tiene y que no dependamos tanto de ellos, ¿por qué entonces no utilizas a tu país en la parte, digamos, más tecnológica, más avanzada, y al patio de tu país, que es Latinoamérica, bueno, en el otro tipo de cuestiones, la agricultura, quizás la producción de franelas y cuestiones? Allí se puede sin necesidad de andar. Tiene que ser de ambas partes, Esteban. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo que Estados Unidos es un... Pero ¿por qué tiene que ser de ambas partes? Tiene que ser ambas partes, porque por supuesto es que incluso si se empieza a enfocar en Latinoamérica, como propones, que me parece una idea espectacular y que por supuesto que se debe apoyar. Sin embargo, tú como empresa, ¿qué vas a preferir? ¿Un sueldo en Latinoamérica que dentro de todo es bajo? Porque no te voy a mentir, obviamente hay menores, el costo de producción en Latinoamérica es menor que el de Estados Unidos. Claro. O ir a China, donde el precio de producción es incluso más bajo y tienes casos donde las mismas empresas producen a nivel de esclavitud, que ni siquiera tienen que pagar. Ese es el problema, Esteban, que aunque tú promuevas a Latinoamérica, tú como empresario vas siempre a optar por lo que te conviene más. Está en tu propio interés de producción. Y si tu interés de producción se sigue manteniendo en China, porque China no desarrolla o tiene esos costos de producción bajos a propósito, porque vamos a decirlo así, China produce de esa manera porque está dentro de su conveniencia. China pudiese tomar medidas, si estuviese dentro de sus intereses, de proteger a sus trabajadores y de incrementarles el sueldo, de no usar a los uigurs en Xinjiang para producir material bruto y que esos costos también suban. Obviamente que eso estaría excelente de parte de China y que si ellos quisieran hacerlo, lo pudiesen hacer, pero no lo hacen justamente para mantener ese régimen de costo de producción bajo que permite que tengan tanta producción
que luego desarrollan la gran mayoría de los productos estratégicos del mundo y luego los envían a otros países a precios a precios bajos. Es que eso también se tiene que analizar de ese modo. Está ambas partes. Estados Unidos puede ser más competitivo si quitan todas esas regulaciones. Definitivamente sería muy positivo si nos enfocamos en tratar de las cosas que no puedan ser producidas dentro de Estados Unidos en Latinoamérica, pero si no evitamos de que China y de que mucha de esa producción de China también tengan, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Que esos, si no luchamos contra esos bajos precios de costo de producción en China, no vamos a cambiar realmente el panorama, el status quo. Es ambas partes que tienen que luchar. Y esto es una parte geopolítica también. Ok, fíjate, mientras estabas hablando yo estaba buscando acá información. Producto Interno Bruto per cápita en China, $12,720. Producto Interno Bruto per cápita en Colombia, 6,624, la mitad. En México, que está ahí mismito, o sea, si vamos a hablar de producir algo en México, el transporte es mucho más barato que en China, porque no es del otro lado del mundo, 11,496, o sea, $1,000 menos que en China. Puse El Salvador también por poner otro, 5,127. Pones Argentina, Argentina está más o menos a la par con China, creo que es un poquito más, como 13,000. Pones Chile, está también como a la par con China, o sea, no es que es mucho más económico producir en China que producir en Latinoamérica. Es que no hay condiciones en Latinoamérica ni en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, por un estado excesivamente grande, que pone un montón de obstáculos y no te promueve justamente la inversión. Y en Latinoamérica lo que tienes son un montón de comunistas, izquierdistas, que no te dan condiciones justamente de protección a la empresa privada. Y esa es tu, sí, pero esa es tu esfera de influencia. En vez de andarte metiendo en problemas en Medio Oriente, en Europa, a Rizzo no les presionas a estos tipos y lo sacas así como hacía. Tú mencionaste a Ronald Reagan. Ronald Reagan hubiese sacado a López Obrador, a Gustavo Petro, a Gabriel Boric, a cualquiera que le ponga un que eso en algún momento, y ese es el gran tema que tenemos que hablar también. Me parece muy correcto lo que dices de que sí, hay muchos países en Latinoamérica que lamentablemente tienen estos regímenes de izquierda que no permiten el desarrollo de industria o que cada 4 años hay un cambio total de política exterior y económica dentro de además que no permite. Que no desarrollen la industria, porque si desarrollan la industria, entonces después viene estupidez sin embargo, también. Sin embargo, Esteban, creo que hay 2 temas que me gustaría mencionar de los datos que dijiste. Uno, por supuesto, que China no va a admitir de que tiene muchos de estos, que mucha gente dentro de su territorio trabaja con sueldos esclavistas. ¿Y tú crees que en Latinoamérica eso no pasa? No podemos. ¿Disculpa? ¿Tú crees que en Latinoamérica eso no pasa? No al nivel de China, definitivamente no. Por algo China tiene toda esta, digamos, nación uigur dentro de Xinjiang que los tienen trabajando de esa magnitud, donde es básicamente un campo de concentración a nivel nazi con esta gente, y dentro de esa región, mucha de la producción que sale de esa región está hecha por estas personas, donde el sueldo es absolutamente cero, y que toda la producción nace de trabajo esclavo, literalmente, y que sí, definitivamente hay casos así en Latinoamérica, no te lo voy a negar, pero muchas veces no lo compararía al nivel de lo que es de China, bajo ninguna manera. Y segundo, cuando medimos el PBI, obviamente hablamos de total, es un average entre todas un average entre todas las personas de tal país. Tenemos a billonarios en China que se han beneficiado justamente de este comercio semi-libre mercado de China, donde por supuesto que ellos han utilizado el libre mercado para avanzar su economía y herir la economía de otros justamente usando este sistema donde artificialmente bajan los costos de producción. Entonces, China es un país que se ha beneficiado del libre mercado internacional y de la buena voluntad de muchos países al abrir sus mercados internos y utilizando medidas totalitarias, tanto de esclavismo como de, digamos, mantener precios lo más bajo posible para extenderse y llegar a ese objetivo de monopolizar la producción de muchos insumos y productos estratégicos a nivel mundial. Vimos un pedacito de lo peligroso que puede ser eso durante el COVID. Obviamente, el precio de los aranceles en este momento que se van a pagar es el costo de los Estados Unidos al no reconocer antes el peligro económico y del expansionismo económico de China que ha tenido en los últimos 20, 30 años. Eso se debe. Y que si no ponemos un pare
Y estoy de acuerdo contigo cuando dices de que sí, hay mucho que hacer en nuestra región y en los Estados Unidos como país. Sin embargo, ignorar el tema de China e ignorar de que ellos ya están en guerra con nosotros no va a ayudar tampoco a llegar al objetivo que tenemos, que es que Estados Unidos mantenga su poderío y hegemonía internacional a nivel económico. Bueno, independientemente, Eric, o sea, lo termina como siempre pagando uno, pero me gustaría A corto preguntarte. plazo probablemente sí, pero la No, no, idea es de que mediano. probablemente no. No, no, probablemente no, tienes razón. A corto plazo lo paga el americano. Sin embargo, a mediano o largo plazo, que es lo que tenemos que aspirar, muy, muy probablemente, y te diría Estados mucha Unidos seguridad, tiene va, todo para no ser dependiente de absolutamente nadie, si se enfoca en estoy su de régimen. acuerdo. Pero te quiero preguntar justamente, ¿cuándo se cumplirían esos objetivos? O sea, tú dices, ok, ya se cumplió esto, ya es momento de levantar los aranceles. ¿Cuáles son los requisitos que habría que cumplir para que luego de impuestos los aranceles se levanten? A tu juicio. Pues yo creo que hemos visto lo que los aranceles han logrado en los pocos años que se han mantenido, porque recordemos de que en este momento hay aranceles en los Estados Unidos. Sí. Y definitivamente, quitando, ¿cómo puedo explicarlo, no? Mucha de la reactivación económica de los Estados Unidos y muchas empresas han regresado también debido a los aranceles que se pusieron desde la época de Trump. Ahora, durante la época de Trump fueron 25%. Yo creo de que el gran desafío que tiene la administración de Trump si llega a ganar la presidencia de los Estados Unidos, que ojalá sea así, va a ser identificar el mejor momento para empezar este régimen de aranceles. Yo no pienso de que lo recomendable sería de que apenas gane la presidencia se establezca este régimen de aranceles, porque en este momento los Estados Unidos está pasando por un mal momento económicamente, la inflación está a niveles muy altos, el americano todavía no logra recuperarse económicamente de lo que fue el COVID ni llegar a un periodo de estabilidad como lo teníamos antes del COVID. Yo creo que el primer paso debería ser de la administración de Trump a recuperar la economía interna, y una vez de que se establezca una mejoría y de que el americano vuelva a tener un poder adquisitivo mejor, que los sueldos reales se incrementen y que el americano común pueda regresar a tener una estabilidad económica y una mejoría económica incluso, ahí se tiene que empezar a identificar en qué productos, primero, no puede ser 60% de todos los productos inmediatamente, se tiene que identificar qué productos, y eso es un estudio de mercado que obviamente se va a tener que realizar, van a tener que irse dando poco a poco. Yo creo que el objetivo, tú me dirías, sería que este proceso inicie a la mitad del término de Donald Trump y de que se mantenga constante hasta que definitivamente China empiece a sentir la presión y veamos algo muy similar a lo que pasó durante la Unión Soviética, que fue una apertura forzosa de la economía soviética, porque al final del cabo el mercado americano China es dependiente de ese mercado americano también. Entonces, justamente en esta guerra económica va a haber golpes de ambos lados y en algún momento van a tener que juntarse los líderes a negociar y definitivamente llegar a un punto intermedio donde el objetivo de los Estados Unidos tiene que ser regular de que China no continúe mucho de este régimen de bajo artificial del costo de los productos y eventualmente ir quitando aranceles para China en base a que esto se vaya dando. Ese sería el objetivo ideal. Ahora hay que ver también cómo se desarrolla China, cuáles son los intereses de China en ese sentido. Pero hablándote con completa sinceridad, yo creo que justamente ese sería el objetivo, ¿no? Tratar de que China, debido al golpe que va a sufrir de no tener acceso a los mercados estadounidenses, vaya a tener que sentarse a hablar y negociar, ok, vamos a incrementar el salario en este sector para que eventualmente los precios de los productos chinos crezcan y obligarlos a, digamos, a justamente que los costos internos de China crezcan, ¿no? Obligarlos
a que incrementen los salarios. O sea, ¿tú estás de acuerdo entonces con, con salarios mínimos? Yo estoy conociendo acá a un Eric que yo nunca había conocido. Porque, no, te lo digo con sinceridad, te lo digo con sinceridad, porque ¿quién eres tú para decir qué salario es justo, qué salario es injusto, por ejemplo, en un país como China? Porque tú puedes decir, mira, acá en Estados Unidos el sueldo mínimo a nivel federal es 7.25, creo. En la Florida creo que ahorita está rondando los 10 $10. Y justamente mi argumento no es el de el Eric economista liberal, sino que, como yo te dije desde el principio, mi argumento viene... Eso lo entiendo, pero me estás usando argumentos, es que tienen que subir los salarios. ¿Cómo deciden eso? O sea, por ley van a decir, este es el salario justo para poder competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos. Me parece que es algo bastante izquierdista. Eso o obligar, es que esa va a ser la solución para ellos, porque yo lo digo desde que obviamente ellos van a tener que hacer algo para evitar de que Estados Unidos mantenga ese régimen arancelario. Ahora, ya depende de China cómo lo soluciona, porque realmente el objetivo de Estados Unidos es que mucha de esta producción salga de China. El objetivo real de Estados Unidos es que salga la producción de China e incentivar que otros países reciban esa producción, sea en Latinoamérica, sea en otros lugares. Okay. Y China, si China siente ese golpe, va a tener que hacer algo. Ahora, ya dependerá del Partido Comunista Chino cómo responde. ¿Cuál es la estrategia? Si se mantiene en esa pelea o si se mantiene, si sigue recibiendo el golpe. Sin embargo, el objetivo de Estados Unidos sería o evitar o incentivar de que estas empresas y esa producción salga de China a otros países, o que el gobierno chino ceda en la guerra económica y que se llegue a algún acuerdo que ellos decidirán cómo, y que el gobierno de Estados Unidos establezca como algo más justo justamente para su propia economía. Estados Unidos vela por sus propios intereses, ya allá ellos cómo lo resuelven. Sin embargo, tiene que ser objetivo de Estados Unidos que o salga la producción o que el costo de producción chino incremente para que justamente que se lleve a una situación de presión como se llevó a la Unión Soviética en su tiempo. Vuelves a mencionar a la Unión Soviética, ¿no? No estamos en esa época, Eric, lamentablemente. Si bien Estados Unidos mantiene el puesto número 1 como probablemente la potencia del mundo, ¿no? La diferencia o la brecha entre lo que es hoy Rusia o lo que es hoy China y quizás potencias ascendentes como la India se ha venido acortando. Es decir, que por ejemplo cuando Estados Unidos impone sanciones ya no tiene el mismo efecto que tenía antes. En estos momentos Estados Unidos te puede imponer sanciones a Irán, y resulta que Irán ahora se los baila porque ahora tienen negocios de gas con Rusia directamente, tienen negocios directos con China. Entonces acá la pregunta que me surge es, ya que es una estrategia geopolítica, ¿qué otros países se van a unir a este régimen arancelario o sancionario en contra de China? Porque yo estoy viendo que si Estados Unidos, sí, pero es que yo estoy viendo que si Estados Unidos aplica esa política, nuevamente lo vamos a pagar nosotros y vas a ver tú si realmente surte efecto, porque China ha arrodillado a todo el mundo, incluso los Estados Unidos a nivel de deuda, tiene a toda Latinoamérica babeándose por ellos, hasta Milei que dijo, yo no negocio con comunistas, salió diciendo hace poco, hacer negocio con China es chévere, no te piden nada, solo que no moleste. Él velando ahora, evidentemente, por los intereses de Argentina. Y es definitivamente una prueba de lo peligroso que es China en este momento. Claro, pero si le vas a poner aranceles y lo voy a pagar yo y no da efecto, ¿de qué sirve? Entonces, en ese caso, no entiendo el argumento, o sea, de que como China ha crecido absolutamente de que en estos momentos Estados Unidos no tiene el mismo poder que tenía antes, y Estados Unidos sanciona, pone aranceles y cualquier cantidad de cuestiones, y los países que antes quizás hubiese quebrado, que los hubiese llevado a presionar justamente a sentarse con ellos, como en la época de la Guerra Fría, muy probablemente eso no sucede. Bajo ese argumento, entonces, habría que quitar todas las sanciones y regulaciones porque no tienen efecto, incluyendo Venezuela, incluyendo Irán, incluyendo Rusia, y simplemente trabajaremos con ellos a pesar de que quieran destruir a nuestro país y de que cada vez van a tratar de... Buen argumento, pero en el caso de Latinoamérica con eso no sirve, porque ahí yo te dije cuál era la solución. Te me pones papi, te bombardeo. Con Rusia e Irán, entonces. Justamente hay que permitir a Rusia, fíjate, yo con los rusos tomen poderío y monopolio de la energía de Europa, y que
porque bueno, igual no van a tener efecto sobre... Lamentablemente, Esteban, Yo soy anti-Putin hablando y tú lo sabes. ¿Y sabes qué? de Con Rusia estoy de acuerdo con esa premisa, Eric, porque no sirve de nada. yo no. ¿Y sabes por qué? No Porque sirve. yo creo que decide que no sirve de nada y no hacerlo, permite de que ellos se expandan más y que cada vez tomen más control. Lamentablemente estamos en una guerra económica y estamos en una guerra económica hace mucho tiempo. No porque formalmente se haya declarado una guerra, sino porque cada paso que da China de expansión económica y cada paso que da Rusia es un paso que Estados Unidos da para atrás. Entonces, si queremos realmente ponernos en condiciones donde China y Rusia empiezan a dar pasos para atrás, vamos a tener que pasar medidas. Porque si no Lo pasamos que estoy diciendo medidas, es que no pueden ser unilaterales. seguimos viviendo en este mundo donde Estados Unidos se comporta de una manera pacífica y China y Rusia, Irán y todos estos países se conforman, usan la economía como una medida agresiva, porque Putin, haciendo sus ductos de petróleo hacia Europa para hacer que Europa del Oeste sea dependiente de Rusia, no es algo Pero es que pacífico. a Esto eso es es a lo que... No, una... no, Eric, pero a eso es a lo que voy. Putin no hizo a Europa dependiente de Rusia. Europa se hizo dependiente de Rusia por andar escuchando a una niña malcriada llamada Greta Thunberg, ay, de que la energía nuclear no sirve. O sea, esto es por problemas internos. A eso es a lo que voy. Y si Estados Unidos de manera unilateral, y eso es lo que dije, de manera unilateral toma ese tipo de sanciones, no van a surtir efecto. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿se justamente por unen eso es lo quiénes? que viene el plan 2, la parte 2 de los aranceles, es 60% para China y Ajá. 10% para países cuya producción interna sea mayoritariamente de productos que vengan de China. ¿A qué me refiero con esto? De que si tu país tiene una producción interna donde la gran mayoría de empresas que son locales de, no sé, digamos un país X, Colombia. Colombia, la gran mayoría de su producción proviene de China, pasa por Colombia y luego es enviado a los Estados Unidos, a esos países se le va a poner un 10% de aranceles. ¿Por qué? Justamente para evitar de que y tratar de que otros países también tomen ese paso adelante. Y aquí es donde va a tener que entrar Trump, ¿no? O quien sea que tome, bueno, obviamente Trump, y hacer un movimiento no solamente económico, sino también diplomático para convencer a otros países que se sumen, justamente demostrando este peligro que conlleva China. Y aquí es donde vamos a ver que esto no es justamente solamente un tema económico, sino que también es un tema geopolítico. Y justamente yo creo que Trump ha entendido, y por cómo está armando este nuevo plan, que esto no es solamente un plan económico, sino que también tiene esa parte diplomática y política que va a tener que unir a muchos países de Europa y probablemente de Latinoamérica, o tratar de presionarlos para que se unan de su lado a este plan y que apoyen. Y también va a poner ese régimen arancelario a países cuyo sean este tipo de estos casos como el que mencioné. Obviamente, y aquí no voy a engañar a nadie, esto va a tener un impacto al americano directo porque obviamente siempre, y esto no es opinión, esto no es nada, el americano es el que paga, o el país que pone los aranceles, los ciudadanos son los que pagan ese costo extra. Definitivamente, eso no te lo voy a mentir. Sin embargo, lamentablemente, y como dije anteriormente, ese es el costo que estamos pagando por no haber identificado antes el peligro que es China económicamente. Y que si dejamos que se mantenga y si dejamos que crezca, va a dolernos más en el futuro. Es como un interés que vamos a pagar en el futuro. Si no lo corregimos ahorita, vamos a pagarlo con intereses en el futuro. Intereses que de repente pueden desestabilizar incluso más a los Estados Unidos económicamente y potencialmente ponernos llenos de primero económicamente, sino segundo por debajo de China, que es un peligro real. Como tú dices, cada vez China se expande más. ¿Hasta cuándo vamos a jugar pacíficamente con China? Pero es que China se expande más y es lo que te dije con lo mismo con el tema de Rusia y Europa. China se expande más porque está dando mejores condiciones. Si yo soy presidente de Venezuela, fíjate el mismo Milei que te lo puse de ejemplo, el presidente de Argentina. O sea, él había dicho, yo no voy a negociar con estos tipos, yo no negocio con comunistas. Se está dando cuenta que son los que le están dando mejores condiciones comerciales para su país. Él tiene que velar por los intereses de Argentina, no por los Estados Unidos, no por los de España, no por los de otro país. Justamente es parte de lo que tiene que hacer Trump en demostrar de que trabajar con China eventualmente no es interés para ningún otro país, sino China. Y ocurre otra cosa también, ya que te gusta hablar tanto de geopolítica, en el tema de Rusia y en el tema de China. Son países que se han abocado, a diferencia de Europa y de los Estados Unidos, justamente
a ayudar, ¿no? A países de África, países de Medio Oriente, por ejemplo, Kazajstán, que es un país que está gobernado por comunistas, ¿no? A mí me comentaron que fue gracias a la Unión Soviética que esa gente vio por primera vez los antibióticos. Entonces, ¿cómo tú convences a alguien que viene de una situación tan precaria y viene alguien con la bandera de China, con la bandera de Rusia? Mira, acá te traigo agua limpia, te traigo medicina, te traigo proteínas, no pan ni carbohidratos, te traigo, no sé, un proyecto en un hospital así brutal, ¿no? En donde se atiendan justamente los ciudadanos de tu país. Europa y Estados Unidos no están haciendo eso con sus regiones. Europa tiene abandonada, si se quiere decir, a África y más Por bien... supuesto que no pueden porque no tienen ningún tipo de producción interna para hacerlo. China tiene ese tipo de producción para poder costearlo. Pero Y ¿quiénes destruyeron la un producción en dato Europa y en importante, Estados Unidos? y un dato importante también es de que no es que China va con los mejores, con los brazos abiertos y dice, te vamos a ayudar. No sé si tú has visto, cada vez que China construye un puerto en un país, pone en deuda a ese país y luego se queda con el dominio del puerto. Básicamente es un expansionismo territorial. No sé, justamente. ¿Por qué Entonces, no lo tampoco hace es que China Europa? esté con los brazos abiertos. ¿Por qué no lo hace Europa? Exactamente lo mismo. ¿Por qué no lo hace Estados Unidos? Tú dices que no tienen condiciones. Porque dentro de todos los Estados Unidos y Europa han cambiado su perspectiva del mundo justamente, y eso es lo que yo digo, ¿hasta cuándo vamos a actuar como países en paz y no en una guerra con China? Bueno, pero es que la esa es mentalidad una manera, económica de Estados Unidos, Eric, pero me está dando la la razón. mentalidad económica de Estados Unidos es como si estuviesen en tiempo de paz. Y justamente hacer entender primero que estamos en una guerra empieza con este tipo de medidas. Pero es que tú puedes, digamos, jugar a esa guerra, a la misma guerra a la que está jugando China. En vez de que sea China el que te construya el puerto, o el puente, o el aeropuerto, o lo que sea Estados Unidos o que sea Europa. Ah, entonces los endeuda. Lo mismo que hace China, lo puedes hacer tú. Y entonces quedan en África o en Latinoamérica embobados contigo, aplaudiéndote porque los ayudaste, pero tienes esa ficha geopolítica. Acá yo lo que estoy viendo es que tú propones el mismo no expansionismo, colonialismo económico que está realizando China que lo realiza Estados Unidos y Europa. claro, si China lo está realizando y todo el mundo se lo aplaude, porque uno no puede hacer lo mismo. Y así yo no tengo que andar pagando los platos rotos. Porque yo no quiero ir al mercado y comprar algo al 200% cuando lo puedo conseguir más barato. Acá los carros chinos uno no los consigue, que supuestamente son de buena calidad, yo no lo sé, pero supuestamente podrían salirte a 10,000, 15,000 dólares, mucho más barato que los que estamos comprando acá de Japón o de las propias marcas americanas. ¿Y eso a quién beneficia? Eso me hubiese beneficiado a mí como consumidor. Tú y yo no somos millonarios, tú utilizas el carro para tu trabajo, ¿no? De todos los días. Entonces, te hubiese podido ahorrar allí 10,000 dólares. ¿Quién soy yo para decirte, no, Eric, tú no puedes comprar eso porque es que la mano de obra en China, eso está sucediendo? Entonces, o solucionamos el problema de raíz y sacamos por la fuerza a esos individuos que están promoviendo ese esclavismo, o nos hacemos la vista gorda por completo. Pero a mí El me problema molesta es a mí que me molesta realmente no, pero permítanme terminar. A mí me molesta esa falsa moralidad, porque es como que, ay, denunciamos todo, ajá, pero no haces absolutamente nada. Entonces, perjudica doble, porque no haces nada por los que son esclavos en este caso, pero entonces también me quieres perjudicar a mí que soy el consumidor de este país. el problema Pues con lo una que o tú otra. dices, el problema con el caso que tú dices es que en el primer caso sería entablar una guerra directa con China que causaría millones y millones de muertos y que Estados Unidos no debería entrar. Entonces, No estoy de acuerdo también, exacto. el primer caso lo cerramos en una guerra directa, yo creo que ese caso. Estoy de acuerdo. El segundo caso nos abre una posibilidad de retornar a algo muy similar a lo que pasamos Si en la Guerra Fría. ¿por qué nosotros Sino no? que justamente es que pasaríamos a una guerra fría económica, si se le quiere llamar de esa manera, donde estamos compitiendo constantemente con China para el control de los aparatos de producción del mundo, Sí, básicamente. sí. Que es lo mismo que tú estás promoviendo, solamente que me quieres poner a pagarlo a mí. Es lo No es mismo. lo mismo que estoy proponiendo y te explico por qué. Porque en ese caso la guerra de desgaste sería más. Tendrías que tener primero la producción interna que tiene el mismo nivel de China. Porque todo eso se basa en cuyas políticas actuales, como definimos anteriormente, no las tenemos. ¿Por qué? Porque por tres razones, justamente. Porque las empresas prefieren China porque ya en este momento tienen costos de producción más bajos. Claro. Porque las regulaciones en Estados Unidos están bastante altas y los precios y costos de producción son altos. Ajá. Y entonces, ¿cómo tú das ese primer paso? Si ese es tu objetivo, llegar a esa competencia con China por el control de los... ¿Cómo das ese primer paso? Quito un Si no montón primero, de regulaciones, bajo un montón de impuestos, y si tú el bajas tamaño los del Estado lo impuestos y llevo a las este punto. regulaciones, igual no vas a ser competitivo con China,
debido a que China justamente tiene ese costo de producción. Competitivo en ciertas áreas, en el área de la recolección de frutas, en el área de las franelas, en el área de los pantalones y de los sombreros como el que tienes ¿Y tú puesto. crees que China no va a empezar a subsidiar todos los demás? Cuando tú vayas a empezar una guerra, digamos, como lo definimos, ¿no? Una guerra fría en control para tratar de llegar a todos estos países, como lo definimos. ¿Tú crees que China no va a poner el doble Y en se van a subsidios? empezar a endeudar ellos, se van a empezar justamente, son ellos los que van a tener una deuda de Pero 30 trillones de dólares. si ellos ya tienen ese primer, o sea, ellos entrarían con ventaja, porque ellos ya tienen un gran dominio. Los que se van a Claro, tener que endeudar doble y a somos mi juicio, nosotros, porque no tenemos, vamos a tener que crear esa industria local. Vamos a tener que ponernos en igual de condiciones con China. Significa que la inversión inicial en subsidios, en muchas de esas cosas, va a ser el doble de la que tiene que poner China, y vas a terminar pagándolo tú. yo no estoy Aparte, lo vas a pidiendo tener que pensar. subsidios, yo no estoy diciendo de subsidios ni nada. ¿Y cómo vas a fomentar la producción a ese nivel? Regulaciones, quita el montón de regulaciones que tiene. Acá Con, te piden con hasta una todas las licencia. regulaciones, Esteban, no vas a poder ser competitivo con China y Acá mucho te menos piden, a ese nivel. sí, a nivel de salarios estoy de acuerdo, pero a eso era lo que iba. Y de producción. No serás competitivo en la franela, pero vas a ser competitivo en los chips de computadora, vas a ser competitivo en los códigos que utilizan para los misiles, vas a ser competitivo en un montón de otras áreas. En donde ¿Y cómo somos lleva. competitivos en los chips? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ser competitivos en los chips? Porque nosotros éramos dependientes de Taiwán. ¿Hasta qué pasó? Primero empezaron a hacer programas para, uno, incentivar la producción local. ¿Cómo se incentivó esa producción local? Pero es que no tienes que poner subsidios, a eso es a lo que me refiero. Es que esa es la solución que siempre han conseguido, porque a los estados obviamente les conviene más y al político decir yo te ayudé, pero no tienes que poner subsidios. Hay un incentivo muy fácil que no estorbo. Ese incentivo es excelente para el que quiere realmente Los invertir. chips Porque no fue Elon simplemente Musk, quitar regulaciones a los porque chips. Elon Musk está en Estados Unidos y no en China, por ejemplo. ¿Qué se le hizo atractivo a él para los Estados Unidos? ¿Por qué no se fue a China? Porque Estados Unidos sigue siendo Porque ¿cómo se llama? porque Porque Estados Unidos sigue Tesla, siendo en el caso el de país. Tesla, pusieron incentivos de quitar, ¿cómo fue? Impuestos. Él se vino a los Estados Unidos antes de Dar Tesla. créditos sin de impuestos. Él se vino a los Estados Unidos antes de Lo Tesla. de SpaceX es porque tienen subsidios de Él se vino a los Unidos. Estados Unidos antes de Tesla y antes de SpaceX. Él escogió este país porque acá era donde justamente habían oportunidades. No se trató de un subsidio para Tesla o para SpaceX. Él ya estaba, de hecho, estaba acá en Estados Estamos Unidos hablando cuando PayPal. de producción estratégica. No, pero yo te estoy hablando de por qué Elon Musk está en los Estados Unidos. Yo te estoy hablando de por qué Estados Unidos sigue siendo el país que sigue produciendo más millonarios alrededor del mundo. A pesar de todo lo que estamos diciendo. No es a través de producción no es a través de producción digamos, de productos físicos, es a través de servicios. Estados Unidos es el país que produce más millonarios debido a servicios. Por eso, pero es a través de producción. Pero a lo que me refiero pero no es producción. A lo que me refiero, si es producción, a lo que me refiero, un Los servicio de producción. Los servicios no entran dentro de la categoría de producción. Lo que estoy diciendo es, creo que es más fácil, más idóneo, poner condiciones que justamente te permitan y no ser competitivo en el término que tú estás utilizando, porque ahí estoy de acuerdo, tú no vas a competir con un salario de 20 centavos la hora o 20 centavos al día, si lo quieres poner incluso peor, pero puedes hacerlo atractivo para justamente las empresas. Acá hay un mercado en el que todo el mundo quiere ingresar, que es el mercado de los Estados Unidos, que tiene una ubicación geográfica bendecida, que llega fácilmente a Latinoamérica, que también llega fácilmente a Europa sin necesidad de pasar por otros tipos de países que quizás sean un poco hostiles. Entonces hay un mercado que es interesante y puedes también ofrecer servicios como lo estás diciendo. Entonces, ¿por qué? Justamente por eso, justamente este tipo de cosas traerían en base a que, porque como piensa el empresario es, vamos a producir al menor costo posible y vender a la mayor ganancia posible. Claro. Eso se traduce en términos, hoy en día vamos a producir en China y vamos a venderlo en Estados Unidos. ¿Por qué permitimos de que, digamos, este tipo de acciones sucedan donde se beneficia más en términos de producción a China que a los Estados Unidos? Que se beneficien nuestros aliados. Y por eso es que yo dije que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, de que sí, sería muy positivo traer toda esa industria a Latinoamérica y poner un poco más de control y enfoque a Latinoamérica, eso es 100%. Y también Europa, dar un awakening a Europa para que también empiecen a
hacer medidas similares dentro de su zona de interés. Sí. Sin embargo, no podemos esperar simplemente de que suceda por su propia cuenta. Definitivamente, lo que tú dices de dar incentivos económicos es muy importante también. Sin embargo, también tenemos que dar esta batalla económica porque China simplemente no se va a dejar. Tú puedes quitar muchas regulaciones y bajar, digamos que quitas todas las regulaciones de los Estados Unidos y baja tu costo de producción a lo mínimo posible. Digamos que ese mínimo posible también es muy similar, digamos, simplemente por argumento, similar y competitivo con China. Lo que va a hacer China es bajar artificialmente sus costos incluso más. Porque a China le Pero tú conviene. lo acabas de decir muy bien, artificialmente. Eso no es sostenible, lo artificial no es sostenible. Si ellos tienen que andar subsidiando a las empresas para que justamente mantener esos costos, sí, muy probablemente en 5 años, en 10 años puedan medio fregar a los Estados Unidos en ese aspecto. Pero va a llegar un momento en el que va a ser China, no Estados Unidos, el que está endeudado hasta acá. ¿Por qué? Por justamente andarse metiendo en cuestiones artificiales, como muy bien lo acabas de decir, Eric. Para mí, te lo digo, las soluciones las tiene el mercado. No estoy de acuerdo con esto, entiendo tu punto y aprecio que además el punto que tú le hayas dado haya sido el geopolítico y no el económico, porque el económico sí es un desastre. No, pero el bueno, económico no es que sea un desastre, el económico es que a corto plazo siempre, ningún economista serio te va a decir los aranceles van a tener un efecto incluso positivo para la sociedad. No, eso sería falso y justamente lo he dicho desde el principio. ya para Sin ir embargo, finalizando. a mediano y largo plazo, lo que hemos visto, y justamente el ejemplo de Ronald Reagan que mencioné, es de que cuando se trabaja con países aliados que eventualmente se desarrollan, sí tiene un ejemplo positivo, y cuando son con economías que son agresivas en contra de los Estados Unidos, tenemos que presionarlos también. Ese es mi argumento. Y de que no podemos simplemente pensar en temas económicos, sino que también hay que ver el arte geopolítico. En el ejemplo que di, estábamos hablando de que si, aún quitando todas las regulaciones americanas, todavía podemos ser competitivos con China. La realidad es que probablemente, incluso quitando todas las regulaciones, no seamos competitivos con China, ni siquiera van a tener que llegar a ese punto de... Estoy de acuerdo, y aún así muchas empresas chinas, probablemente que no quieran ser sometidas por el Partido Comunista Chino, terminen viniéndose para acá, porque cuando hay condiciones, créeme que hay cierto comportamiento que todo la gente... lo otro es de que simplemente, como es un sistema no totalitario, las empresas ya son... La gran mentira es de que las empresas chinas son independientes del Estado. Estoy de acuerdo. Eso es una gran mentira. Entonces, ninguna empresa china va a abandonar China. Justamente Entonces, muy probablemente, lo que hay que evitar es que mucha de la producción de empresas de otros países que producen en China salgan de China. Entonces, muy probablemente, esos numeritos que vemos de China también son artificiales. Pero ya para ir finalizando, Eric, el último cuestionamiento que te voy a hacer. Okay. Nosotros en las democracias tenemos un problema, ¿no? Y es que si bien en países como Rusia, donde está Putin por los siglos de los siglos, en países como China, donde está Xi Jinping por los siglos de los siglos, allá sencillamente ellos hacen lo que les da la gana y es lo que ellos digan. En las democracias liberales, si se puede decir ese término, ¿no? Hay rotación de gobierno. El día de mañana puede venir Donald Trump y te voy a dar el 100% de la razón en todo lo que has dicho hoy. El efecto de los aranceles que Donald Trump va a imponer es ese que tú estás diciendo a largo plazo. Pero resulta que Donald Trump solo puede gobernar por 4 años. Es más, te regalo hasta que los republicanos ganen las otras elecciones y su reelección, es decir, que gobiernen republicanos por 12 años. En 12 años puede venir un demócrata y desmantela todo eso que tú hiciste. ¿Tú has pensado en eso? O sea, ¿realmente vale la pena arriesgarse a que el ciudadano americano pague justamente esos costos a sabiendas de que quizás en el largo plazo no se puedan ver los efectos que tú estás diciendo porque viene otro gobierno y lo desmantela? Y te estoy diciendo generoso porque en 12 años no van a gobernar los republicanos. Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el gran peligro, ¿no? Justamente de que los avances que se tomen durante una administración de Trump no se continúen bajo una administración demócrata. Te respondería con 2 puntos. Primero, de que la administración demócrata actual mantuvo muchos de los aranceles de la economía de Trump. Entonces, yo creo de que simplemente decir de que simplemente por ser demócratas no van a quitar todos los aranceles no es necesariamente algo correcto. Justamente en este momento, bajo la administración de Biden, no se quitaron los aranceles que se establecieron durante Trump. Eric es Biden solano, última hora. No, simplemente demostrando la hipocresía de los bidensolanos cuando hablan de los aranceles. Cierto. Y mi segundo punto sería justamente que, imagínate, respondiéndote con el mismo argumento, pero en lo otro, tú dices de que
la solución realmente es quitar todas las regulaciones y quitar todos esos temas que incrementan el costo de producción en los Estados Unidos. Sí. Te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que es más fácil de que los demócratas mantengan aranceles viendo los últimos 4 años de la administración de Biden o que simplemente tengan un cambio de mentalidad y digan vamos a quitar todas las regulaciones climáticas económicas que existen en el mercado? ¿Cuál solución te parece a ti tiene más viabilidad de mantenerse? ¿Una política arancelaria o una política de quitar regulaciones completas como fue el punto que pusiste tú? Ninguna de las dos, con la diferencia que hay una que yo no pago y hay una que me beneficia. Yo creo que en este sentido, yo creo que aunque tú quisieras y de repente, digamos, vamos a ser generosos contigo también, todo lo que dijiste tienes razón y que la solución es quitar todos los, digamos, todas las regulaciones económicas y todo lo que dijimos. De repente, imagínate, digamos que por argumento esa es la solución. ¿Tú crees de que el Partido Demócrata y en la actualidad de este país, eso sea una opción viable o no? ¿Tú crees que eso pudiese llegar a pasar realmente? No, y te lo dije claro, yo no creo que los demócratas mantengan eso, como no creo que mantengan tampoco lo que tú estás diciendo, por lo menos en Exacto, su yo creo totalidad, de que con a la pesar de diferencia de que hay uno que me obligan a pagarlo a mí, el otro no, el otro por lo menos me beneficia 4 años, entonces me quitan yo esos creo de beneficios que en otros usando el 4 años. argumento y si nuestro objetivo es mantener una hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional, donde seamos los líderes económicamente, tenemos que hacer algo. Y porque lamentablemente no vamos a llegar nunca a un punto donde quitemos todas las regulaciones de este país, porque lamentablemente, y es la Estoy de realidad, acuerdo. eso no es una posibilidad. Sin embargo, tenemos que hacer algo y me parece que basándonos en los últimos 4 años, sí, de repente los demócratas y los republicanos no se llevan bien y no tienen de acuerdos en muchas cosas. Sin embargo, en lo poco que hemos visto, el tema de aranceles se ha mantenido. Y definitivamente, como yo te lo dije desde el principio, sí va a tener un impacto al consumidor. Sin embargo, depende mucho también yo creo que Trump se ha manejado siempre como un líder inteligente a nivel económico, por algo nos puso en la mejor economía de la historia de este país, y va a tomar estas medidas a medida de que la economía de Estados Unidos se mejore internamente y luego empezar a tomar estas medidas para ir a atacar a la economía china. Yo no creo que Trump empiece su mandato y nos va a poner un régimen arancelario de esa magnitud que va a doler incluso más al bolsillo americano. Yo creo que va a esperar a arreglar el tema interno y luego poner ese régimen arancelario y quién sabe, de repente no nos va a doler de la magnitud que nos debería si lo estuviésemos viviendo ahorita. Es muy diferente tener un incremento a los precios en este momento, digamos mañana, de aquí a 2 años, donde muy posiblemente veamos una mejor economía durante Trump. Y todo eso también va a variar y veremos cómo se desarrolla. Sin embargo, me parece de que para atacar a China en este momento tiene más sentido optar por una estrategia arancelaria que una estrategia simplemente por el tema de cómo funciona la política actual en este país, Claro. que por el lado de desregulación masiva. Ojalá pudiese ser ambos en alguna magnitud. De repente, quitando regulaciones, podríamos ver menos el impacto arancelario. También es una posibilidad. Sin embargo, en este momento no lo veo posible. Si es por política exterior, nuevamente te menciono, ahí está Latinoamérica, porque ni los demócratas ni los republicanos se han hecho cargo de ello. De verdad que te agradezco mucho por haberme acompañado. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, era Eric Suárez, economista e internacionalista, justamente comentándonos sobre sus impresiones, ¿no? Respecto a esta política de Donald Trump, con la que no estoy para nada de acuerdo, pero entiendo profundamente el punto que está dando. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.